nací abajo de las piedras. Tengo una necesidad de logro muy fuerte en mi persona. O sea, hay una seguridad en mí para ser audaz. El obstáculo más fuerte fue el lograr la aceptación y el respeto de un mexicano muy joven, entrometiéndose en los mercados de riesgo extranjeros. La confianza es cumplir con lo que dices. Requerimos paciencia para lograr lo que estamos destinados a hacer. Nací en un pueblo minero, Cananea, Sonora. Ahí crecí, estudié ahí la primaria, secundaria, hasta la preparatoria, me gradué ahí en preparatoria. Después me fui a estudiar inglés, a un programa de inglés a la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Y nada más iba por 3 meses, me gustó mucho, hice buenas relaciones ahí con algunos maestros y logré que me becaran. Entonces me quedé allí a estudiar y allí terminé mi carrera de ingeniero industrial. Trabajé en Cananea 8 años, luego me fui a otra empresa, una subsidiaria de Empresas Frisco, trabajé ahí hasta el 93 y fue cuando decidí en el 93 independizarme y seguir un camino propio, después de haber aprendido muchas cosas del mismo negocio, pero sobre todo de cómo se mueve el negocio de la minería en su parte financiera, que es lo que atrae la inversión, y la inversión de mucho riesgo, porque la minería es de mucho riesgo. Y yo me inicié precisamente solo en la exploración minera, que es de altísimo riesgo. Una serie de atributos que reconozco en mí es que, número 1, soy hiperactivo. Igual, me sumo, ingeniero. Hiperactivo mental. Número 2, tengo una necesidad de logro muy fuerte en mi persona. Y yo tengo que lograr algo cada día, cada semana, cada mes. Entonces tienes ese conjunto de cosas que impulsan, que dan gran energía. Y otros atributos que fui descubriendo con el tiempo. Me gusta aprender muchísimo, me gusta aprender cosas nuevas, estar a la vanguardia, estar muy bien informado. Hago contacto con la gente a un nivel más profundo de lo que alguien simpático pudiera hacerlo. Y finalmente, creo que soy una persona muy segura. Cuando tomo decisiones las tomo bien pensadas, y si salen bien o salen mal, yo ya la tomé la decisión y me sostengo en ella. Entonces hay una seguridad en mí para ser audaz. Como he dicho a veces, nací abajo de las piedras. Nací en un pueblo muy particular. Había una cultura muy interesante porque la mina era propiedad de una empresa extranjera, una empresa americana, y la ciudad era algo que yo después reconocí como un fenómeno que se le conoce como ciudad-empresa. O sea, la ciudad dependía totalmente de la empresa, y se dio una simbiosis ahí muy interesante, y también una cultura una mezcla de culturas de obreros mexicanos humildes que formaron una cultura de esfuerzo. La cultura del esfuerzo, yo creo que ahí es de los lugares donde nació aquí en Sonora, porque veían el progreso, eran trabajos muy bien pagados, pero por otra parte era la población norteamericana que vivía ahí, era una población muy extensa. Yo creo que un 15%, 20% de la población era norteamericana. Tenían su propia colonia, tenían su propia escuela. Entonces ahí se dio una simbiosis, algo muy especial que convirtió a Cananea en un pueblo emisor de población buena. Muy interesante porque ahí los obreros siempre aspiraron a que sus hijos tuvieran una carrera universitaria. Y me tocó esa generación, afortunadamente. Mi papá trabajaba, era empleado federal, trabajaba en la Oficina Federal de Hacienda, en la población. Él no trabajaba en la mina, y mi madre era costurera, y había veces que las cosas iban mal, y mi madre era la que sostenía el cerco, por muchos años.
y nos sacaron adelante. Y ahí también aprendí mucho de la cultura norteamericana, ¿no? Entonces, pues ese era un día, llegaban mis hermanos, jugábamos. ¿Cuántos hermanos? 2 hermanos, nada más, una hermana y un hermano menores que yo soy el mayor. Viven aquí, mi hermana vive en Agua Prieta, es maestra, y mi hermano directivo de una empresa de motores, de fabricación de motores extranjera, y pues todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. En el 93 decidí dejar mi trabajo, un muy buen trabajo. Era director de proyectos de Minera Real de Ángeles, que era una subsidiaria de Placer Dome canadiense, y Empresas Frisco. La primera empresa que formé de manera independiente fue una decisión muy audaz, dejar un buen trabajo, sí, haber ubicado una oportunidad y decir, entiendo más o menos cómo funciona lo de levantar dinero de riesgo, entiendo más o menos. Lo que hice fue tomar un paquete de 10 empresas, 10 deudores más bien de fomento minero. Creamos una primera empresa, una empresa que fue mi primera empresa pública en Canadá, en un mercado muy chiquito, el mercado de valores de Calgary. Levantamos $750,000, que pues creo que es muy poquito, ¿no? Pues en realidad para esto es muy poquito. Ajá. Y desarrollamos la exploración de 4 de los proyectos y luego ya los vendimos, los colocamos. Algunos de esos se convirtieron en empresas importantes hoy en día, en minas importantes en México. La combinación de lo que te mencionaba ahorita, de ser hiperactivo y la necesidad de logro, pues te hace muy tenaz y te hace muy audaz, y pues no fue nada fácil. Sin embargo, pues el tesón fue lo que nos llevó adelante, lo que nos sacó a crear esa primera empresa. No todo el mundo es empresario. Así es. Y no es necesario que todo el mundo sea empresario. Cada quien tiene sus fortalezas, claro, sus talentos. Cada vez el riesgo crecía más, te das cuenta de que vas desarrollando fuerza interior para afrontar eso nuevo, y cada vez le tienes menos miedo a las cosas. Perder el miedo al crecer en tu entorno es fundamental para cualquier empresario, sobre todo en estos momentos. El logro más importante para mí es haber formado un equipo de trabajo, como lo mencioné ahorita, la gente, el recurso humano. El obstáculo más fuerte que tuve yo durante muchos años fue el lograr la aceptación y el respeto de un mexicano muy joven, entrometiéndose en los mercados de riesgo extranjeros, y cada escalón diferente que crecía también era el mismo obstáculo, lograr credibilidad. Ese fue el mayor obstáculo. Hoy en día nos jactamos de que tenemos un gran respeto en el extranjero. Nos buscan empresas grandes para asociarse con nosotros como socios estratégicos. O sea, esa ha sido la gran satisfacción, pero pues no fue fácil, porque te tienes que probar y te tienen que creer y tienen que conocer tu honestidad. Cuando te comprometes a hacer algo que estás convencido que lo puedes hacer, que lo hagas, que cumplas con lo que dijiste que ibas a hacer. Y si no cumpliste, que con mucha transparencia enseñes por qué y cómo vas a resolver el problema. Se requieren años para que la industria te tenga confianza como un proveedor confiable, transparente, que te va a dar la calidad, el precio a tiempo. La confianza es cumplir con lo que dices, ser transparente. Nosotros tenemos ahorita una empresa que reiniciamos con nuevo nombre hace 3 años. Tenemos más de 3,000 inversionistas. Cuando acudimos a levantar dinero, a decirle a la gente, mira, traigo este proyecto, tenemos que cumplir con muchas reglas, tener proyectos calificados por empresas independientes, tener muy bien definido tu plan de negocios. Sobre todo, quiénes son los que van a ejecutar ese plan de negocios. Entonces, el mercado de valores es, repito,
una de las formas más puras de socialismo, ¿no? Donde acuden todos los dineros. Entonces es un medio muy, muy importante, muy válido para financiar el crecimiento. Yo recibí un trasplante del riñón hace 6 años y mucha gente y mucho empresario lo ocultaría. Claro. En mi caso no, porque los últimos 6 años han sido los años los más interesantes en mi vida, los más intensos, los más rendidores y a la vez los más serenos. Y eso me lo enseñó el estar en una posición personal, emocional y física cerca de la muerte, porque esa enfermedad a 20 años antes era una declaración de muerte. Me salvó la tecnología y nos va a seguir salvando. Sobre todo la que está esperando trasplante, que no pierda la esperanza. Correcto. Porque viene una nueva vida después del trasplante, viene algo mucho mejor, impresionantemente mejor, porque ya te vas a haber quitado de tu mente esa carga innecesaria de cosas que no tienen sentido en la vida. Y el momento de más temor en mi vida fue cuando me declararon enfermo crónico de los riñones. Ese es el momento más terrible que he tenido. Y el mejor momento fue haberlo superado y superado así. Hace ya unos 4 años inicié junto con otro asociado, nos iniciamos en la fabricación de partes para turbina aeroespacial. La primera parte la estamos haciendo maquinados especiales para turbinas para el sector energético. Y vamos muy bien, el próximo año estaremos doblando producción y doblando por ende los puestos de trabajo. Ya llegaríamos ahí nada más en esa planta a unos 300 puestos de trabajo, que es muy importante. Nosotros tenemos un contrato de largo plazo con Siemens Energy. Lo firmamos con Siemens Energy, con sede en Canadá, pero le surtimos a Siemens en todo el mundo, en la parte de turbinas para producir energía eléctrica. Tienes que hacerle frente a las cosas, no esperar a que se arreglen solas, hacerles frente con serenidad, pero hacerles frente. Tener un claro sentido de propósito. O sea, ¿para qué nací como empresario? ¿Qué llevo dentro de mí que le va a aportar un bienestar al mundo? Eso es lo que deben ellos entenderse, conocerse de sí y ser muy persistentes en ese camino. Ya no podemos permitirnos, como empresarios, estar a la expectativa de que las cosas sucedan o pensar que las cosas van a seguir igual. Ya el empresario tiene que ser en suma analítico, en suma tecnológico, en suma estar informado, entender que tienes que ser paciente y a la vez estar actuando en diferentes frentes en tu vida para lograr el siguiente paso. Crear una cultura propia donde la gente sabe lo que tiene que hacer, la gente sabe lo que se espera de ella. Es decir, cada persona que está en la organización debe saber contestar, sé por qué estoy aquí, para qué me pagan. Tú como líder tienes que estar muy pendiente de la parte humana, que es la fundamental. Y también como líder tienes que tú establecer ya tus objetivos tus objetivos de largo plazo, de mediano y de corto plazo, pero en base a tu sentido de logro, porque tú eres el líder, tú creaste esa empresa para lograr algo, y no es para lograr hacer mucho dinero o poco dinero o gran dinero, es para lograr un bien común. Nuestras universidades en Sonora son extraordinarias, generan ingenieros de primer nivel.
el ingeniero mexicano destaca en todo el mundo. Nuestros muchachos, que todos son muy inteligentes y muy preparados, no han logrado asentarse en este nuevo mundo. Es un mundo de evolución, les tocó la transición más difícil y desafortunadamente pues, puedes ver que hay muchos jóvenes mayores de 30 años de edad que tienen que regresar a sus casas a vivir con sus papás porque no logramos nosotros, como su generación anterior, crear oportunidades en las cuales ellos tuvieran el ingreso para salir adelante y sobrevivir, y no es culpa de ellos. Sin embargo, la esperanza está ahí, se están dando situaciones emergentes y muy importantes, regreso a la pandemia, que van a lograr que estos muchachos salgan adelante. Yo lo que le digo a estos muchachos, sean o no sean empresarios, que tengan paciencia, que tengan sentido de propósito, que no se rajen y que estén muy alertas en la información, en la vanguardia, siempre la vanguardia, y que estén muy alertas de lo que está sucediendo alrededor y que no tengan miedo, que no se hagan, que no se traumen porque tienen que ir a vivir con sus papás, o que sigan luchando. La pandemia pues hay que respetarla mucho, tener mucho cuidado, pero yo veo en la pandemia la oportunidad de darle vuelta a este mundo, en el macro y en el micro con nosotros. El reto más importante que yo veo ahorita es que nuestras generaciones jóvenes o nuestras organizaciones sociales se desesperen. Tenemos el gran problema que afrontar con la pandemia. El próximo año vamos a tener una gran cantidad de gente muy, muy pobre en el país. Y si no tenemos un buen liderazgo ahí, eso puede detonar algo muy peligroso. Y desafortunadamente nos hace falta mucho liderar el manejo de esa posibilidad. Pero regreso, pues mi reto es imbuir en la gente que está a mis alrededores, y mi mensaje es que se requiere mucha paciencia. Requerimos paciencia para lograr lo que estamos destinados a hacer. Sí, este libro es de la cábala, el misticismo judío, que me gusta mucho. Ay, sí, genial. Del libro genial. del Zohar. Y dice, ¿qué es la paciencia? La paciencia, el inquebrantable conocimiento, la certeza de lo que es mejor para nosotros llegará a ser. La paciencia nos permite repeler toda duda y mantener el rumbo en momentos de dificultad. Las cosas te van a llegar como te deben llegar en el momento que te van a llegar. No te desesperes nunca. Ese es el mensaje para los jóvenes empresarios y para todo el mundo. Es lo que es mi vector en la vida.